aves migratorias y me hacen sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla, renunciar a privilegios, pues saber es lo mejor. Esto es Querer la Libertad, un podcast de la Coordinadora por la Liberación Animal. Un espacio para reflexionar desde el antiespecismo, la interseccionalidad y las luchas de los movimientos sociales, poniendo en el centro la vida, el cuidado y la liberación. Conversaremos sobre el tema Neuroinclusión en el movimiento por Carmen Quintana. Una invitación a seguir cuestionando y construyendo colectivamente. El día de hoy vamos a abrir con una charla de Carmen Quintana que habla sobre la neuroinclusión en el movimiento, creando espacios más justos para todas las personas. Carmen es vegana y activista desde hace 13 años. Durante más de 15 años ha trabajado en el ámbito de las comunicaciones y las relaciones públicas, principalmente en el sector privado. Hace 3 años decidió transformar esa experiencia en una herramienta para el cambio, alineando su trabajo con sus valores éticos y políticos. Actualmente se desempeña como directora de comunicaciones en Mercy for Animals Latinoamérica y cree profundamente que el veganismo debe ser antirracista, incluyente, coherente y parte integral de la lucha contra todas las formas de opresión. Vive en Ciudad de México, ama a los gatos, comer cacahuates y leer. Bienvenida, Carmen. Gracias, Caru. Gracias a todos y muchas gracias por la invitación y por darle un espacio a este tema que considero que es tan importante. Bueno, voy a empezar. Si gustan, podemos dejar preguntas al final. Yo ya puse acá mi timer, pero si me paso, igual ahí me van avisando como de apúrate. Quiero nada más comentarles que la presentación es muy sencilla, pero sí tiene en algunas partes bastante texto. Eso es más que nada una nota para mí, porque pues como sabrán, en el TDA no tenemos muy buena memoria, pero incluí algunos memes y gatitos para hacerla un poco más amena, ¿vale? Ok, pues vamos a empezar. Como decía Caru, mi charla es acerca de la neuroinclusión dentro del movimiento y básicamente es para crear espacios más justos para todos. Ok. Un pequeño disclaimer. Lo que voy a compartir hoy parte de mi experiencia, de los cursos que yo he tomado, de libros que he leído y de la información que he ido investigando y recopilando. Y actualmente, bueno, está un poco en pausa, pero estoy haciendo también una capacitación para coaching de TDA. Todas las experiencias son válidas, el conocimiento profesional es muy útil, pero las vivencias personales también son valiosas y necesarias para transformar sistemas y bueno, cada voz aporta, ¿no? Otra advertencia, durante mi charla voy a estar hablando de algunos temas que podrían resultar sensibles. Les invito a escucharlos desde el autocuidado. Ok. Bueno, yo no puedo ver si alguien levanta la mano, pero igual los invito como a hacer este pequeño ejercicio y levantar la mano si alguna vez han sentido que la vida les parece más difícil de lo que debería. Si mientras otras personas parece que hacen todo sin esfuerzo, ustedes luchan constantemente con cosas tan básicas como comer 3 veces al día, organizar las cosas en el trabajo, ir al supermercado, acordarse de tomar agua, contestar mensajes a los amigues, las entregas del trabajo y de la escuela. Si levanten la mano si alguna vez han sentido todo como una gran carga y una demandante expectativa, incluso las reuniones con amigues, las instrucciones y la vida adulta. O bien si conocen a alguien que siempre llega tarde, que cuando le preguntan algo les cuenta 10 historias antes de llegar al punto y se le va olvidando mientras va contando qué es lo que iba a decir, y que también tienen muchas ideas, son personas muy creativas y al mismo tiempo tienen muchos proyectos, pero no terminan ninguno. Si alguien levantó la mano a alguna de esas, bueno, pues somos. Mi vivencia, bueno, yo tengo 40 años y fui diagnosticada con TDA hace 3 años, a mis 37 años.
Antes de eso, toda mi vida, bueno, y aún lo sigo escuchando frases como tienes que organizarte, pon una alarma, no pongas tantas alarmas, échale ganas. Y ahora apenas empiezo a darme cuenta, porque sí que es un proceso largo, que no era que fuera desorganizada, sino era mi mente funcionando de otra forma por mis dificultades con las funciones ejecutivas. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante de algunos rasgos de las neurodivergencias, que no era flojera ni falta de convicción, sino que iniciar tareas es difícil porque mi sistema de recompensa funciona distinto. Que no era desinterés, sino que mi cerebro prioriza lo que realmente me motiva y algunas tareas simplemente no activan ese sistema. Y bueno, algunas desregulaciones en los neurotransmisores como en la serotonina, dopamina, etcétera. El TDA impacta cada parte de la vida de una persona TDA y esto nos deja con un sentimiento de insuficiencia, de que estamos rotes, de que somos incapaces de actuar como los demás, como adultos. Y es por eso que estamos aquí hoy, para abrir la conversación sobre las neurodivergencias dentro del movimiento por los derechos de los animales y en todas partes. Y sí, contarles que no se trata de encogerse para entrar en una cajita, sino que podemos hacer espacio para ser y para todos, y de eso justamente se trata la diversidad. Un panorama general que les quiero compartir. Bueno, el término neurodivergencia fue atribuido por una socióloga. Se trata de una descripción general no médica de las personas con variaciones en sus funciones mentales y cognitivas, y las condiciones neurodiversas incluyen autismo, que son las personas TEA, la dislexia, otros trastornos específicos del lenguaje, el TDA, el Tourette, entre otras. La neurodiversidad es un movimiento político y por los derechos civiles de las minorías neurológicas, decía esta socióloga, y nada más recordar que todo es político. Algunos conceptos clave que vamos a estar tocando a lo largo de la charla son el de neurodivergente o ND, que son aquellas personas diagnosticadas o que se identifican con la definición a partir de las características de una o más neurodivergencias. Les podemos llamar o nos podemos llamar ND, persona ND, o podemos especificar persona T a persona autista. Neurotípico son las personas que no son ND, o que creen o de alguna forma son normales. Neurodiversidad es el concepto que reconoce la variación natural en el funcionamiento del cerebro como algo normal y que estas diferencias neurológicas deben ser reconocidas y respetadas, valorando la diversidad de formas de pensar y comportarse en los seres humanos. La neuroinclusión, que es de lo que trata principalmente esta plática, es la práctica de crear entornos que sean inclusivos y accesibles para personas con diferentes perfiles neurológicos, para fomentar espacios donde puedan participar plenamente y desarrollarse. Este es el símbolo de las neurodivergencias, yo lo traigo por acá. Y bueno, mi plática la voy a centrar en el TDA, dado que este es mi diagnóstico y es de lo que tengo más conocimiento. Y como les decía en un inicio, la plática está pensada con base en mis vivencias, y lo que les decía, no todas las voces aportan. El TDA, al TDA se le conoce como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este es un término que fue definido hace mucho tiempo. Yo le cambiaría la parte de trastorno, pero bueno. Es una condición mental presente en más del 8% de la población mundial, es decir, en 716 millones de personas. Y a pesar de esta significativa cifra, existen muchos sesgos, prejuicios y desinformación respecto a las personas que viven con TDA. Más o menos 5 Méxicos y medio tienen TDA en el mundo. Me costó un buen de trabajo hacer ese cálculo. En los espacios de activismo por los derechos de los animales, generalmente hablamos de compasión, cuidado colectivo, inclusión, interseccionalidad y justicia. Pero ¿y las neurodivergencias dónde quedan?
A propósito de esto, no es el cuerpo el que está incapacitado, sino que son las barreras del entorno las que lo incapacitan o bien la sociedad. Esto dice el modelo social de discapacidad de la OMS, que es el que vamos a estar planteando durante toda la práctica. Es decir, es la sociedad la que nos incapacita, ¿no? No es que nosotros tengamos algún problema. No, no significa que nosotros debamos cambiar, sino el mundo en el que vivimos. El modelo social de la discapacidad se propuso por primera vez en 1975 en un documento llamado Principios Fundamentales de la Discapacidad, que fue creado por un grupo de activistas marxistas fundado por Vic Finkelstein. A mí me gusta más nombrar a esta persona cuando hablamos de neurodiversidad, porque no sé si se dieron cuenta que cuando hablé de la socióloga estaba tachado el nombre. Bueno, esto es porque a partir de todo lo que he leído y de mis investigaciones en internet, me encontré con que esta socióloga es transfóbica y bueno, creo que siempre es importante como estar investigando un poco de aquellas personas a las que nombramos para que nuestra lucha sea coherente. Finkelstein, no sé cómo se pronuncia, estuvo preso por su trabajo en el movimiento contra el apartheid en Sudáfrica. Y bueno, para mí los 70 son la mejor época porque además el modelo social de discapacidad, aunque se remonte a Vic Finkelstein, ya cabe destacar que otros grupos como las Panteras Negras también habían comenzado a plantear la liberación de las personas discapacitadas como parte de la liberación colectiva. Acá un simbolito de las Panteras Negras que me encanta. Bueno, algunos de los rasgos del TDA, puse a Dori por lo que les decía de la memoria, son la hiperactividad, no solo en que no nos podamos mover, que no podamos estar quietos viendo una película o que estemos en mil cosas al mismo tiempo, sino también en la mente. Si hay aquí alguien con TDA, seguro se sentirá identificado porque generalmente, por ejemplo, se presenta mucho cuando tenemos, no sé, que meditar o tenemos que hacer alguna tarea que no nos atrae tanto, o simplemente cuando nos vamos a dormir y estamos, si le cerré la estufa, el gas está apagado, si me lavé los dientes, se me olvidó entregar un reporte, mañana a lo mejor podría empezar a comer bien, bla, 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 ¿no? Entonces nuestra mente está pensando mil cosas constantemente. La dificultad para mantener la atención y la dificultad para organizarnos, sobre todo cuando alguien más nos está pidiendo que pongamos atención o que nos organicemos. Déficit de memoria de trabajo, que es lo que les decía. em, Puede ser que nuestra memoria no funcione muy bien, pero de pronto se activa, ¿no? Si alguien te pregunta algo de 1000 años atrás, te puedes acordar exactamente hasta de qué traías puesto ese día. La insensibilidad temporal es cuando creemos que podemos hacer muchas cosas en poco tiempo y por lo general por eso llegamos tarde o en algunos casos es al revés, ¿no? Llegamos exageradamente temprano. Y bueno, este que creo que es uno de los más terribles, que es la disforia sensible al rechazo, lo cual también genera que constantemente estemos complaciendo a las personas, que nos estemos sobreagendando, ¿no? Como diciendo que sí a todos los compromisos y después llega como ese cansancio por decir que sí a todo. El TDA también puede derivar en depresión, ansiedad y baja autoestima. Y como les decía, pues en desregulaciones en la serotonina y otros neurotransmisores. También las personas TDA tienen fortalezas, muchísimas. Aquí solo voy a incluir algunas. Mi favorita es la de la creatividad, la empatía, que es por eso por lo que varias personas dentro del movimiento podríamos ser neurodivergentes. El hiperfoco, que bueno, puede ser algo bueno y puede ser algo malo, porque cuando algo nos interesa, nos sumergimos y ya no podemos salir de ahí, pero también eso puede generar un cansancio extremo. La intuición. Las personas neurodivergentes, cuando entramos a un cuarto y sentimos una vibra rara, hay que hacerle caso a esa intuición. La capacidad de resolver problemas de muchas formas, adaptabilidad, manejo de momentos de crisis, resiliencia, buen sentido del humor y cuestionamiento del status quo.
Bueno, nada más otra notita importante por acá. Lo que estamos comentando en esta plática no reemplaza una evaluación profesional. Mi objetivo aquí no es diagnosticar a nadie, sino visibilizar realidades neurodivergentes para que el activismo sea más accesible para todos. Si revisamos un poco la lista que les acabo de compartir de los rasgos del TDA, podemos concluir que el cableado de nuestros cerebros batalla para encajar en una sociedad que nos exige una productividad constante. Las personas ND suelen ser pensadores independientes por naturaleza y tienden a desafiar las normas sociales o bien aquellas impuestas por la sociedad actual regida por el capitalismo, y lo que puede derivar en ir en contra del sistema. Por ejemplo, adoptar el veganismo y luchar por diversas causas sociales. Aquí es donde voy a activar la alarma de la maestra de Lisa Simpson cuando se hizo vegetariana, que es la alarma de pensamiento independiente. Quise incluir a Greta Thunberg porque ella, activista, bueno, ella es una persona atea y ella dice que ella no sigue los códigos sociales, ¿no? Por lo tanto, ella actúa en su propia forma y como ella quiere, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es una de las personas en el movimiento más empáticas. Cuestionar la normalidad y evitar culturas intoxicantes es un poco de lo que vamos a hablar a continuación. Y para ello vamos a tocar el tema de la interseccionalidad y las neurodivergencias y algunas de las problemáticas. Bueno, primero que nada está la banalización de las neurodivergencias. ¿Por qué lo menciono? Porque actualmente todo el mundo está hablando del TDA y esto no significa que esté de moda, no significa que todos tengamos TDA, o tal vez, pero bueno, no sé. No porque hayamos olvidado las llaves en algún momento tenemos TDA. Como les decía anteriormente, el TDA u otra neurodivergencia afecta todos los aspectos de la vida de una persona. Tampoco tenemos TOC si nos molesta que un cuadro esté desalineado. Entonces, por favor, seamos más responsables cuando hablamos de estos temas. ¿A qué se debe que ahora todo el mundo esté hablando del TDA? Bueno, pues porque ahora hay más acceso a la información en Internet, porque es la neurodivergencia más estudiada, sobre todo en hombres, por lo que las mujeres ya nos hemos puesto, como siempre, a hacer la chamba y a investigar más. Como les decía, es muy importante que abordemos estos temas con responsabilidad. Em, lo mismo pasa con el autismo. No es que haya una epidemia de autismo y no lo causa el Tylenol. No debemos romantizar las neurodivergencias porque algunas personas tienen más de una. De hecho, esto es muy común. Si eres TDA, puede ser que también seas disléxico o puede ser que que seas TDA y TEA, que es del espectro autista. Y también hay otras comorbilidades como la fibromialgia, el cansancio extremo, la depresión clínica, incluso un TCA. No debemos romantizar las neurodivergencias tampoco porque depende de la persona, hay un contexto social diferente y cultural, lo cual puede representar un problema adicional, incluso el género o la identidad. Las personas que menstruan, por ejemplo, los síntomas se intensifican en ellas durante la menstruación, la maternidad y la perimenopausia. Acá les dejo un fact con relación a el TDA en las mujeres. Bueno, generalmente cuando los hombres hablan demasiado y se están moviendo de un lado a otro, etcétera, pues se dice que son enérgicos, ¿no? Que son muy extrovertidos. Sin embargo, cuando una mujer hace lo mismo, generalmente se le acusa de que quiere llamar la atención. Las neurodivergencias y el capitalismo, este es un tema que a mí me súper interesa. El capitalismo siempre saca provecho de las neurodivergencias, bueno, de todo, y de otras luchas y las convierte en mercancía. Por ejemplo, el capitalismo se adueñó del Pride, del Me Too, de Octubre Rosa y
son los que más hacen greenwashing, ¿no? Porque el capitalismo tiene esa capacidad de absorber todo lo que desafía y de transformarlo en un producto, en un hashtag, en un día internacional. A propósito de esto, nada más contarles como un paréntesis que fue Tamara Burka quien inició el movimiento del Me Too y no una actriz blanca de Hollywood. Bueno, ya para entrar un poco más en el tema y pasar del panorama general, lo bueno de todo esto es que cada vez existen más recursos de apoyo, ¿no? Cuentas en Instagram, aplicaciones, contenido, etcétera. Y a quien no le gusta compartir memes y decir sí soy, ¿no? El reto sería nombrar las neurodivergencias, hablar de ellas en espacios de activismo, bueno, y en todos los espacios, siempre con responsabilidad, evitar su comodificación y su patologización y diagnósticos y tratamientos más accesibles a futuro. Las estrategias, algunas estrategias efectivas para lograr este propósito serían cuestionar la normalidad y evitar culturas intoxicantes. Por favor, olvidémonos del término normalidad. Si en algún momento tienen oportunidad de investigar un poco de dónde surge el término de la normalidad, viene de corrientes como la eugenesia, la frenología, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, cuestionemos muchísimo la normalidad y evitemos querer ser normales en todo momento. Informarnos, hablar sobre las neurodivergencias y nombrarlas, desaprender ideas y discursos estigmatizantes. Por ejemplo, seguramente en algún momento han escuchado como, ay, mi sobrino es hiperactivo. Ok, analicemos un poco más, ¿no? ¿Quién es este sobrino? ¿Cómo se le está juzgando? ¿Cómo se está hablando de él? Etcétera. Despatologizar las neurodivergencias y desaprender la idea de que es algo que tiene que ser curado. Y respeto y asumir responsabilidad, sin banalizar, descapitalizando, sin excusarnos también como personas ND para evadir compromisos o responsabilidades y aceptar también nuestras neurodivergencias, abordando el capitalismo el capacitismo interiorizado, que ahorita les voy a hablar un poco de lo que es el capacitismo. Aún estamos a tiempo de que el apoyo para las personas neurodivergentes no se limite a una suscripción Plus en una aplicación y la accesibilidad debe ser accesible. Acá puse una referencia de un capítulo de Black Mirror en el que de pronto todo tiene que ser Plus y Prime y bla, bla. Bueno, antes ya de pasar a las estrategias, quiero hablar un poco del autocuidado y el cuidado colectivo que van a ser cruciales para hablar de este tema. Y es que muchas veces hablamos del autocuidado, pero este no significa ponernos una mascarilla y ver chick flicks y comer pizza. Esto está muy bien, pero esto es más destinar tiempo a nosotros mismos, ¿no? El autocuidado es conocernos, entendernos, descansar, cuidarnos física y mentalmente, y es tomar un tiempo para reflexionar y regresar a la lucha. Es cuidarse a uno mismo para cuidar a la comunidad. El cuidado colectivo implica construir un espacio para poder expresar nuestras necesidades y saber que serán escuchadas. Establecer estrategias comunitarias. Si se hace desde lo individual, las personas más vulnerables no podrán acceder a los cuidados. Y como decía Audre Lorde, cuidarme a mí misma no es una autocomplacencia, es autopreservación y es un acto político, porque todo es político. Bueno, ahora sí ya vamos a pasar a las estrategias y vamos a hablar de neuroinclusión en el activismo. Primero que nada, quisiera que sí quedara claro que es posible activar de diferentes formas. Cada activista contribuye desde su autenticidad y desde sus fortalezas. Una persona ND quizá aporta creatividad, análisis profundo, diferentes soluciones a un problema, incluso desde su escritorio, sí, desde el escritorio, porque todas las voces cuentan y no es necesario ir a todas las marchas. Bueno, respetamos los procesos de los demás y cuestionamos nuestro privilegio. Por ejemplo, no todos podemos ser veganos de un día a otro. Muchos pasamos
por diferentes procesos, volvimos, regresamos, etcétera. Entonces, tenemos que respetar los procesos de las personas. Muchos incluso pasaron por una etapa de vegetarianismo, algunos todavía comían pez. Hay que respetar esos procesos. En el caso del TDA, las funciones ejecutivas como la organización y la planeación no son nuestro mejor fuerte y tampoco nos hace bien obsesionarnos, porque si nos obsesionamos con qué comer y con no comer, de pronto podemos caer en restricciones y esto puede generar un TCA. Además, algunas personas neurodivergentes también presentan una sensibilidad a ciertas texturas y ciertos alimentos, ya sea que no pueden comerlas o que no pueden dejar de comerlas, ¿no? Esto sucede mucho con el tofu, bueno, a mí actualmente me gusta el tofu, pero antes no podía. Sentía que era una gelatina rara, que no tenía sabor, entonces, bueno, seamos respetuosos con los procesos de los demás y nunca pensemos que todos somos iguales. Sin presión, sí podemos, pero tenemos diferentes formas de lograrlo. Hay que validar y escuchar las luchas y las experiencias de todas las personas. Muchas veces llegamos al veganismo por la cuestión moral, porque algo nos dice que no está bien maltratar a los animales, que no está bien comer animales, justo por esa alta empatía de la que les hablaba en un inicio y por esa inclinación hacia la justicia y de cuestionar eh, todo lo que sucede, pero no conocemos la teoría, no nos hemos informado lo suficiente. A veces usamos frases que son especistas o que de o algún producto que no es vegano, ¿no? Como la pasta de dientes. Pero con el tiempo vamos a ir absorbiendo todo este conocimiento. En lugar de juzgarnos, acompáñanos en este proceso. Aquí hablo un poco de body doubling, que es el acompañamiento de una persona para llevar a cabo ciertas tareas. Más adelante les voy a explicar un poco mejor de qué se trata. Ok, empatizamos y no juzgamos. El tratamiento del TDA generalmente consiste en terapia y medicamento, para aquellos que tienen acceso a ello, claro. Tomar medicamentos no nos hace menos veganos, no nos juzguemos a nadie por hacerlo. Accesibilidad. Como miembros de una organización, de un colectivo o influencers en el movimiento debemos contemplar que en nuestras audiencias existirá una neurodiversidad y que no podemos dirigirnos a todos de la misma forma. Usemos un tono incluyente en redes sociales sin presión, sin juzgar, planteando diferentes formas para activar, informando, usando un lenguaje coloquial. De pronto, como que los términos muy elaborados nos es más difícil procesarlos. Agreguemos subtítulos, ya vienen como en Instagram, etcétera, o texto alt para personas con capacidades diferentes. Hagamos uso de las advertencias, por ejemplo, imágenes fuertes. En manifestaciones podemos brindar recursos que ayuden a las personas a sentirse incluidas. Si es una persona que no le gusta tal vez estar rodeada de muchas personas, etcétera, pensemos cómo puede sentirse mejor. Muchas veces incluso uno como estos funciona, ¿no? Es solo para la ansiedad. Acá tenemos otro, que es un cubito, seguro los han visto, pero bueno, son artículos de contención emocional o fidgets, o también podemos traer audífonos, etcétera. Y siempre, siempre permitir la comunicación activa. Claro que todo esto es hasta donde no sea posible. Este es un ejemplo de una tipografía que no pude usar en esta presentación porque la hice en Drive, pero bueno, se llama Open Dyslexic, la hizo una persona disléxica y facilita la lectura. Brindemos espacio. Fácilmente se nos acaba la pila social a las personas ND o nos da burnout como producto de enmascarar continuamente. Es muy importante que nos tomemos espacios para el autocuidado y para no hacer nada y que los respetemos. Asimismo, nos preocuparemos porque tú estás bien, porque tú estés bien. Fomentemos el cuidado entre nosotros. El burnout que lo mencioné en los slides anteriores es ese sentimiento básicamente de estar quemado y de haberte quedado sin combustible. No tiene que necesariamente ver con el trabajo, sino que es de estar agotado mental y físicamente.
El masking también puede derivar en burnout. Para los que no conocen el término del masking, es cuando constantemente estás poniéndote esta máscara para parecer que eres una persona normal, lo cual al llegar a tu casa o al alejarte de esas personas con quienes estás pretendiendo ser algo que no eres, se vuelve muy cansado. Bueno, acá algo que tomé de un estudio de la UNAM, las personas ND también son propensas a sufrir depresión y baja autoestima y los estudiantes de media superior con autismo y TDA son 54% más propensos al suicidio. Te acompañamos. Como persona ND puedes intercambiar tareas con otra persona dependiendo del nivel de energía de cada quien y aquí les voy a contar dos estrategias. La primera es la teoría de las cucharas. ¿Esto qué significa? Ok, tengo que ir a una marcha y me encargaron llevar comida y me encargaron llevar cubrebocas, ¿no? Pero mis cucharas, ¿no? Por así decirlo, solo tengo tres porque estoy súper agotada. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Tú cuántas cucharas tienes, no? Por así decirlo, ¿en qué nivel está tu energía? No, pues yo estoy al 100. Ok, entonces, ¿por qué no me ayudas con esto y yo te ayudo a ti con algo, ¿no? Es como intercambiar tareas siempre y cuando las dos personas o más estén de acuerdo. El body doubling, que es del que les hablaba hace un momento también, es esa estrategia de copresencia, ¿no? Muchas veces tienes que empezar una tarea, por decir un reporte del trabajo o algo, y te cuesta muchísimo trabajo empezar. Entonces, de pronto le dices a una amiga que se vean en un café y cada quien está trabajando en lo que tiene que estar trabajando, pero al estar acompañada, eso hace que puedas trabajar de mejor forma y que puedas terminar tus proyectos. Valoremos los liderazgos ND. No al típico jefe o a la típica girl boss que en algún momento se puso de moda. En la causa antiespecista no necesitamos figuras perfectas, sino personas que influyan desde su autenticidad y que se les permita hacerlo. Este es un liderazgo en su forma más transformadora. La lucha por los animales requiere creatividad, empatía, maneras distintas de pensar y nuevas soluciones, fortalezas de las personas ND. Un líder o un referente, me gusta más llamarlo de esta forma, es también una persona que nos inspira y cuya influencia y lucha genuina nos motiva. Quien en lugar de guiar desde arriba, inspira desde la experiencia, su recorrido y sus aprendizajes. Cuando a esto se suma la capacidad de enseñar y compartir para que los demás crezcan, el impacto se multiplica. Y como dice este naranjo, la adaptación de los espacios es un derecho, no es un favor, para que si en algún momento alguien nos dice como de tú, ¿por qué tienes un trato especial por ser ND, etcétera? Recordarle esto. ¿Qué debemos evitar? Bueno, la deshumanización y la degradación a toda costa. La deshumanización, así de horrible como suena, es el proceso de negarle a un individuo o a un grupo de personas con características diferentes su cualidad humana. Es tratarles como si fueran menos que humanos, como si fueran objetos, o incluso esto nos va a sonar familiar, como si fueran animales, a quienes históricamente la humanidad ha degradado al negarles la capacidad de ser. Todo esto parte desde una perspectiva antropocéntrica y capitalista. Las formas más comunes de deshumanizar a las personas con autismo son llamarles robots o que son infantiles porque por mucho tiempo las infancias no fueron consideradas individuos con derechos, sino propiedades de los papás, ¿no? Un caso muy específico que me gusta eh, incluir es que durante la pandemia por COVID, los británicos a las personas ND les negaron el derecho a ser resucitados si se encontraban en una situación en la que se tuviera que implementar una labor de resucitación, ¿no? Entonces, bueno, esto es deshumanización. Respecto al TDA, muchas veces las personas son sujetas a normas rígidas y metodologías poco flexibles. Esto provoca el prejuicio de otras personas cuando no logramos cumplir con estas exigencias. Y es ahí donde vienen esas frases como échale ganas, tienes que organizarte, bla, bla, bla. Esto también es capacitismo. El capacitismo es una actitud social destructiva.
devalúa y discrimina a las personas con alguna discapacidad. Decirle a alguien con TDA, como les decía, que tiene que echarle ganas o que es cuestión de convicción o de determinación es súper capacitista. Sabemos que no tienes mala intención si en algún momento has empleado alguna de estas frases, pero evitemos pensar que a todos nos funciona el mismo método. Analiza tu capacitismo también interiorizado, seas o no una persona ND. Pregúntate qué no estoy aceptando de mí, qué no acepto de los demás, por qué estoy siendo tolerante conmigo y con los demás. Otra cosa que tenemos que evitar es el bullying y para esto voy a mencionar el caso de Micaela Reigns, que dedicó su vida a rescatar zorros y a crear un espacio seguro para ellos. Sin embargo, detrás de toda esta alegría y compromiso había un dolor profundo. Su esposo reveló en un video que Micaela sufrió un ciberacoso constante, que se burlaban de su físico, de su voz e incluso de su salud mental. Lo más doloroso es que muchas de estas agresiones venían de personas cercanas a ella. En junio del 2025, Micaela ya no pudo más y se quitó la vida. Evitemos la exigencia extrema y la perfección. Recordemos lo que les decía, de dónde viene la normalidad. Viene de esta pseudociencia que es la eugenesia y de la frenología, que son terribles. Y evitemos este tipo de presión de que uno tiene que ser vegano nivel 5, que tienes que ser súper activista todas las horas, de todos los días del año, ¿no? Evitemos comparaciones como quién es más activista, quién fue a más marchas, quién hace más sacrificio, etcétera. La colaboración y la diversidad de talentos es más poderosa que la competencia interna. Evitemos burlas o microagresiones como minimizar por lo que están pasando las personas ND. Evitemos que esto genere que se aíslen o evitemos comentarios como eres raro, etcétera. El mismo respeto que pedimos hacia los animales debe aplicarse hacia quienes defienden su causa. Me quedan 5 minutos, creo. Como mi plática incluyó muchísimo texto, una disculpa por eso, a quienes se hayan distraído, se hayan levantado, etcétera, preparé estos puntos principales, estas viñetas. Y bueno, el primero sería que las neurodivergencias no son un defecto, es diversidad humana como la biodiversidad y son necesarias. No tenemos que encajar en un molde, existen muchas formas válidas de aportar a la causa y de transformar. La adaptación de los espacios es un derecho, no es un favor. La autoevaluación y la responsabilidad es defender nuestros derechos, no significa evadir compromisos. El autocuidado es un acto político, como decía Audre Lorde. El activismo inclusivo es más fuerte porque cada voz y cada estilo de pensar suma. Y si eres una persona ND, no estás sola, construyamos comunidad y celebremos lo que nos hace diferentes. En conclusión, nuestro movimiento está centrado en la liberación de los animales, sin embargo, la opresión humana y no humana están interconectadas y una no va a lograr la liberación sin la otra. Si no validamos las luchas de quienes son diferentes como algo importante en la búsqueda de la justicia y la liberación de los animales, estaremos practicando un veganismo privilegiado o bien un veganismo blanco. Es decir, un veganismo que se alimenta de herramientas y de formas establecidas por el opresor. El racismo, la islamofobia, el clasismo, la transfobia, la homofobia, la discriminación por edad, el machismo, la fatfobia, la discriminación por la salud, etcétera, no tienen cabida en un movimiento cuya misión es un mundo más justo, porque es para todes y todes significa todes. Reconocernos y reconocer a las personas ND es un acto de resistencia, porque este mundo está diseñado para la gente normal, ya que así es como el sistema se sostiene, por ello debemos unir fuerzas para que este mundo se adapte a todes y no sea al revés. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Les dejo acá mi Instagram y otro Instagram que tengo que de pronto subo memes que yo hago que no sé si estén chidos, pero bueno, si quieren seguirme por ahí, es TDA. Y si quieren, pasamos a la parte de preguntas y mientras les comparto acá un QR code que me ayudaría muchísimo que
me ayudaran a escanearlo para llenar una encuesta, porque con otra compañera también del movimiento estoy preparando un manual de neuroinclusión en el activismo. Y ya. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por traer este tema. Cuando lo habíamos visto, algunas personas de Costa Rica que tuvimos la oportunidad de estar en Perú, pensamos en la necesidad de traerlo a Costa Rica y pues muchas gracias. Estamos muy agradecidas de que hayas podido acompañarnos en esta cuarta jornada por la liberación animal. Solamente antes de pasar a las preguntas, quería hacer ahí como una pequeña como comentar un poquito sobre que este es un esfuerzo colectivo de la Coordinadora por la Liberación Animal, que es una red de activistas, colectivas, campañas, santuarios de Costa Rica que trabajamos de forma conjunta para objetivos en común. Sin embargo, pues cada uno de los entes que componen esa red sigue trabajando en sus propios procesos, ¿verdad? Y proyectos, pero decidimos unirnos hace bastantes años para poder ir trabajando de forma conjunta objetivos en común y uno de esos es pues sostener la jornada por la liberación animal. Entonces, pues nada, hoy es el día virtual, mañana es presencial en Casa Animal, el Centro Social Antiespecista en San José Centro y en el CAP, en el Centro de Amigos para la Paz, para que también nos acompañen mañana, que hay talleres, hay chivos, hay musiquita, hay de todo. Bueno, aquí tenemos una preguntita que nos dejaron para Carmen, que dice, en promedio, ¿cuánto tiempo puede tardar una persona en conseguir un diagnóstico profesional? Puede ser desde tu propia experiencia y si te sientes cómoda con eso, ya que de fijo no hay una única respuesta. Claro. Bueno, yo obtuve mi diagnóstico, honestamente, a partir de muchos años de no saber qué estaba mal conmigo. Fui a distintos tipos de terapias y fui con varios psiquiatras por otro tema que es justo un TCA, y después de que nada funcionaba fue cuando llegué con dos personas adecuadas y fue de inmediato que me dijeron: estoy segura de que tienes TDA. Me hicieron una prueba, después esta me la hizo mi psiquiatra, después fui con mi psicóloga, le dije, pues la psiquiatra dice que tiene TDA, me hizo otra prueba y obtuve el mismo resultado. Generalmente es una prueba bastante tediosa, es cero apta para personas NDE. Hay que preguntarle también como a tus papás algunas cosas, o me parece que en algunos casos hay un cuestionario para ti y otro para tus papás. Hay diferentes metodologías. No, en cuestión de tiempo, ya que haces el test, no es tan largo, pero el tema es que a algunos nos cuesta trabajo llegar como a esa conclusión, ¿no? O como a ese lugar donde podemos obtener este diagnóstico. Perfecto, muchas gracias. Por acá hay otra que dice, puede que haya personas con alguno de los rasgos TDA o tienen que ser todos los mencionados. Puede ser solo algunos. Todas las personas ND, ya sea TDA, ay, esperen, mi timer. Ya sea, ya sea TDA o TEA, somos diferentes entre nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor, como les decía, yo siempre llego tarde a todos lados, pero por aquí está conectada una amiga mía, Tatiana, que ya llega temprano a todos lados, ¿no? Entonces, todas las personas somos distintas, solo son como algunas características base, ¿no? Entonces, lo que sí es muy importante es, como les decía, que no porque nos cause ansiedad ver un cuadro desacomodado, ya vamos a decir que tenemos TOC, o no solo porque, no sé, se nos olviden mucho las cosas, vamos a hacer TDA. Entonces sí habrá que evaluar ahí, un poco observarnos, etcétera. Ujú, perfecto. Bueno, creo que aquí hay otro comentario que no es como pregunta que dice muchas gracias por esta charla, muchas gracias Carmen por esta elocuencia y cariño para hablar de esto. Somos muchas las personas con neurodivergencias que estamos en estos movimientos y la verdad es súper necesario hablar de esto, de verdad, full agradecida de escuchar. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Yo súper contenta de hablar de esto. Gracias por decir que soy elocuente porque generalmente recibo otros comentarios, pero me da mucha alegría. Muchas gracias. Y vieras que teníamos también algunas preguntitas que habíamos preparado, que tal vez se me hace como importante como mencionar acá. Y este, pensábamos también preguntarte cómo has visto la neuroinclusión en el movimiento antiespecista. ¿Sentís que es algo que em, realmente se esté trabajando, está dando sus primeros pasos? ¿Cómo lo has sentido? Claro, justo creo que hay una gran área de oportunidad, como bien escribe Sam, me parece por acá, somos muchas las personas ND en el movimiento, sin embargo todavía no existe como em, esta valoración de escuchar a otras personas o diferentes formas de pensar, ¿no? Como que ya hay un manual muy definido de tienes que ir a todas las marchas, tienes que ser vegano de un día a otro, etcétera. Yo fui activista independiente y vegana antes de unirme a una organización y es hasta que empecé a convivir con más activistas cuando me di cuenta de todas estas áreas de oportunidad. Entonces, si bien sí hay más información al respecto, creo que no hay los recursos suficientes para abordarlo. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Encaminándonos a que esto suceda y justo es por lo que quise hablar de este tema. Sí, definitivamente sí. Y como vos mencionabas ahí también, es un tema que de repente, pues, no tiene tantísimo tiempo de estarse hablando, ¿verdad? Entonces requiere ahí como ese punto de reto en el movimiento. También por acá teníamos otra que dice, ¿cómo lograr que haya neuroinclusividad sin caer en capacitismo? Claro. Bueno, creo que primero, antes que nada, hay que analizarnos porque muchas veces nosotros mismos somos capacitistas, ¿no? Y eso es lo que proyectamos hacia los demás. Entonces, por eso también hablaba mucho del autocuidado y el cuidado colectivo. Creo que también es muy importante que no veamos la inclusión como un trato personal, ¿no? Porque al final estas estrategias que yo planteo son dentro del movimiento y estoy hablando de neuroinclusión, pero en realidad esto incluye a todas las personas, ¿no? Eh, esta idea de ser siempre productivos y de ser normales y de actuar como adultos, yo creo que hay que desaprender todo eso y conocernos a nosotros mismos, cuestionar un poco ese status quo y creo que así poco a poco pues estaremos evitando como este capacitismo, pensar que es trato especial, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya para terminar, la última que teníamos es si tenés algún espacio de herramientas o materiales que nos recomienden para entender mejor las neurodivergencias y para poderlo ir trabajando desde los movimientos o procesos organizativos. Claro. Yo creo que en realidad conforme vayamos un poco modificando nuestro algoritmo, por ejemplo, en redes sociales, nos van apareciendo cuentas que son bastante interesantes. Acá en México tenemos una cuenta que se llama Neurodiversamente, que es una plataforma como para personas ND, pero lo que les digo, cada quien conforme vayan visitando este tipo de páginas, les va saliendo. Yo sigo a miles y miles. Entonces, ahorita como que mencionarles, o sea, se me ocurre darles una lista, ¿no? Hay incluso un recurso que me gusta mucho. Deja ver si tengo el libro por acá. Este libro, no sé si se alcanza a ver ahí. Bueno, es una cuenta que se llama The Mini ADHD Coach, pero también tiene página en español y literal te manda libros gratis a tu casa. O sea, cuestan creo que menos de $1. Tú le pones ahí como de, ay, quiero que me llegue el libro y tiene varios. Tiene este que tengo particularmente habla de las emociones, pero hay uno que habla de las relaciones en pareja, etcétera, ¿no? También ¿qué será? Hay muchos libros, hay una infinidad de libros que ni se imaginan. Literal, si buscan no sé, ahí en internet como libros de TDA, les van a salir muchísimos. A mí en lo particular me gusta
leer aquellos que van de las vivencias de las personas más que las de psicólogos expertos, etcétera, porque quién mejor que te hable de una condición que tú tienes que una persona que también la vive, ¿no? También otra forma fácil son los TED Talks. Hay algunos TED Talks también de neurodivergencias que también yo los encuentro muy interesantes porque también varios son de las vivencias. Entonces, en realidad hay muchísimos recursos. Yo sí aconsejaría que aquellos que cuesten omitirlos, porque sí me he topado con algunas aplicaciones que te dicen, ¿qué tipo de TDA tienes? Como si existieran miles, ¿no? Y ya que llenas tu cuestionario, de pronto, para mandarte el resultado tienes que pagar no sé qué mensualidad, ¿no? Entonces, tratemos de evitar eso de manera que a la larga este tipo de recursos y los diagnósticos sean más accesibles. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Nuevamente agradecerte, Carmen, por acompañarnos y esperamos que no sea la última vez que podamos seguir compartiendo información y creando espacios en conjunto. Claro, muchas gracias a ustedes por invitarme. No sé si alguna de las personas que está por acá quiere hacer algún comentario o si ya estaríamos casi listos. ¿Estamos? Sí. Bueno, recordarles que ahorita vamos a terminar con esta charla que nos compartió Carmen Quintana. Y pues la idea de estos espacios es como que sigamos compartiendo saberes, que sigamos aprendiendo en conjunto, que recordemos siempre que la lucha antiespecista es por y para los animales, pero que a la par de eso también necesitamos seguir, ¿verdad? Aprendiendo y formándonos para poder sostenernos en esta lucha de forma colectiva.